Tomando acceso, por favor, se escucha. Feliz sábado, estamos contentos de estar en esta clase, lección. Por favor, les pedimos que oren antes de hacer este video, porque estamos entrando a la lección 12. Así que queremos, por favor, toda la atención, porque esta lección tiene una gran importancia para nosotros, porque estamos estudiando las lecciones acerca del Apocalipsis. Este trimestre empezamos nosotros hablando acerca de la muerte de Jesús. Hablamos también de la Virgen María y cómo Jesús le encomendó al cuidado de Juan, el discípulo amado. También hablamos acerca del Espíritu Santo, cómo trabajó en la iglesia primitiva. Hablamos también acerca del ayuno que Dios quiere que la iglesia primitiva tenía. También hemos hablado nosotros acerca de cómo era el tiempo de los primeros cristianos, ya que la mayoría eran esclavos, otros eran amos, vivían en una época muy difícil para ellos. También hablamos acerca de Filemón, que le pide Pablo que liberte. También hemos hablado acerca del plan de Dios para el discipulado y la predicación del Evangelio, las características de un discípulo. Ahora hablamos acerca de Juan, cómo él conoció a Jesús, ¿no es cierto? Y él busca las mejores palabras para poder eh, dar el significado de quién era Jesús. Hablamos la semana pasada también acerca de cuando Juan es desterrado a la isla de Patmos, y ahí hablamos también acerca de las 7 iglesias, ¿no es cierto? De las 7 iglesias, y empezamos con la segunda parte hablamos de las 7 iglesias, de que representan las etapas de la iglesia cristiana desde que Jesús asciende al cielo hasta nuestros días. Así que hemos estado hablando acerca de cada una de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis y siendo la última de las iglesias, la iglesia de la Odisea. Ahora, la lección de esta semana tiene que ver en relación con el trono de Esmeralda. Luego que Juan recibe la visión, la primera parte de la visión, cuando ve a Jesús y le dicen que escriba las 7 iglesias, en la lección de la clase de los menores les habla a ellos de que eh, él entra a una puerta donde habían 24 ancianos y entonces ve un rollo que tenía 7 sellos. En esa época, en la época del apóstol Juan, los sellos eran muy importantes. En ese tiempo la gente cuando quería firmar un documento o no se podía abrir un documento a menos que se tuviera ciertos permisos. Entonces lo que hoy día sería como una estampilla era el sello, ¿no? Así que había un pergamino que estaba cubierto con 7 sellos y entonces él en la visión pregunta por quién puede abrir esos 7 sellos. Y él y los 24 ancianos le dicen, no, no hay nadie que de nosotros puede abrir el sello, pero sí puede abrir el sello uno que es el Cordero de Dios, que fue inmolado, que venció el mal, y ese se refería a Jesús. Ahora, la lección vamos a tocarla desde otro punto de vista, porque esos 7 sellos también representaban los 7 periodos de la iglesia. El primer sello era un caballo blanco, ¿no es cierto? Cuando era el primer sello, aparece un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. Esta etapa fue la etapa de la primera iglesia que nosotros vimos en la semana pasada. La iglesia cristiana apostólica anunció por todo el imperio romano y fuera del imperio romano el evangelio cristiano. Es decir, en la época de la iglesia de Éfeso, desde el año 31 hasta el año 100 de Cristo que vimos en la carta. O sea que esto fue un repaso
de lo que de lo que Juan había visto en la primera visión acerca de las cartas cuando le dicen escriba. Como hemos dicho, en esta etapa la iglesia empieza su apogeo, recibe el Espíritu Santo y también empiezan las persecuciones. Ellos salen de Jerusalén y en todas partes anuncian que Jesús es el Hijo de Dios y que Él viene pronto, ¿no? Entonces ellos, y ahora el mundo ya no tenía dos religiones, que eran los judíos y los paganos. Ahora los cristianos vienen a ser la tercera porque a diferencia de los judíos, los cristianos aceptaban a Jesús como su salvador personal. El segundo sello se ve un caballo de color rojo y está sentado, y el que está sentado tiene una espada con el poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros. Esto era raro, nunca se ha visto un caballo rojo. Este caballo representa a la iglesia de Esmirna del año 100 hasta el año 313 después de Cristo, donde la iglesia es perseguida por los emperadores romanos. Así que hubo muchas muertes y en esa época empiezan a también aparecer las herejías, ¿no es cierto? Alejándose de la verdad bíblica. Ya comienzan algunas herejías, como por ejemplo que hay un obispo que gobierne toda la iglesia, aparecen los sacerdotes, ¿no es cierto? Hasta la época cuando Constantino, el emperador romano, que su madre Helena era cristiana, ¿no es cierto? Termina con con la persecución contra los cristianos y da la libertad religiosa de que los cristianos podían profesar su fe y dejar que los paganos puedan adorar a sus dioses, ¿no? Constantino le da algunos templos para que ellos adoren a sus dioses, pero él nunca aceptó el cristianismo hasta antes de morir, porque era la tradición en aquella época que antes de morir podía ser bautizado por el perdón de los pecados. Ahora, Satanás dirige este caballo rojo, ¿no es cierto? Porque está asesinando a los fieles de Dios y a la vez está corrompiendo a los religiosos de aquella época, pero quedaron algunos fieles en esa época. El tercer sello que Cristo abre es y escucha Juan, es el tercer querubín que le dice, ven y mira, y había un caballo negro. El que montaba tenía una balanza y decía 2 litros de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y no hagas daño al vino ni al aceite. Esto representa a la iglesia de Pérgamo desde el año 313 al 538. El color negro es lo opuesto al caballo blanco, que es la pureza. Acuérdate que el primer caballo fue blanco, el segundo fue rojo, este tercero era negro. Así que el negro es la muerte y la impiedad, ¿no? El cristianismo desplaza la enseñanza de la Biblia por tradiciones, porque ya cuando ya la iglesia deja de ser perseguida, entonces se comienza a tratar de conservar y, por ejemplo, el Dios, como vimos en la clase anterior, el Dios Zeus se lo pone como Pedro para que la gente así comienza a venir a las iglesias y decían, mira, este no es el Dios Zeus, ahora aquí si en la iglesia cristiana se llama el apóstol Pedro, ¿no? Entonces empiezan las tradiciones de los padres de la iglesia, introducen, por ejemplo, el celibato, la ignorancia, la superstición, las mortificaciones, empiezan las penitencias severas, el ayuno, empieza la misa, la liturgia, la adoración a santos y santos, a la Virgen María, y empieza también la fábula del purgatorio, ¿no es cierto? Las reliquias cristianas, quiere decir que la Iglesia Católica estaba ya tomando su apogeo, para tener dinero para reconstruir lo que hoy día es el Vaticano, entonces se inventan muchas reliquias. Por ejemplo, un día una uña estaba dentro de agua bendita y decían que esa uña era del pie del niño Jesús. En otra parte encontraba un pedazo de madera que pertenecía al arca de Noé. Y entonces empezaron a vender las reliquias cristianas que hasta el día de hoy, que ustedes la pueden ver en algunos museos. La balanza significa que había un hambre por saber la palabra de Dios. Las únicas personas que conocían quien tenía el conocimiento era la iglesia porque la Biblia todavía no había sido publicada. Así que solamente el sacerdote y el vino y el aceite representan la Biblia y el Espíritu Santo, donde el pequeño de pueblo de Dios no se contaminó con las tradiciones católicas.
Ese es el tercer sello. El primer caballo era blanco, el segundo era rojo, que significaba la sangre que habían sido derramadas, y este negro era lo contrario a la iglesia, al caballo blanco. Es decir, que empezaron el crecimiento. El cuarto sello aparece un caballo amarillo. El color amarillo significa palidez, por lo tanto el nombre de quien lo monta era Muerte y Hades. Y se le dio una espada para atacar a la cuarta parte de la población con hambre, muerte, mortandad y con fieras. Representa la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia desde el año 558 hasta 1555. Por lo tanto, representa la muerte en esa época. La iglesia católica persigue a los protestantes, aquellos que se oponían a aceptar al Papa como representante de Dios en esta tierra. Por lo tanto, sus herejías no tienen una base en la Biblia. Es la época también de las cruzadas, cuando los cristianos tratan de recuperar los lugares santos que consideran a Jerusalén y Israel. Y el poder está de la Iglesia Católica está sobre, ahora sí, domina a todos los reyes. Los reyes que eran puestos en los diferentes tronos, a excepción de Inglaterra, tenían que ser realmente católicos, ¿no? Ahora, también muchos fieles cristianos fueron asesinados en la Santa Inquisición, enterrados como herejes, ¿no es cierto? Algunos de ellos fueron mal calumniados para quitar sus propiedades y obtener las ganancias de ellos. La Iglesia Católica asesinó más cristianos fieles de los que habían asesinado en el imperio de los romanos. Los emperadores romanos no mataron tanto como mataron los cristianos. Entonces, ese es el cuarto sello, un caballo amarillo. El quinto sello, Juan vio un altar. Acuérdate que era una visión, por lo tanto, no, las cosas que él veía no eran reales. En el cuarto, él ve un altar donde están las almas de los cristianos que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el buen testimonio que tenían, y le claman a Dios: ¿hasta cuándo vas a juzgar nuestra sangre? Y entonces a ellos se les dio vestidura blanca y se les dijo por un poco de tiempo. Esta época representa la iglesia de Sardis, que es del año 1555 hasta 1755. Abarca desde la época de los valdenses, que fueran cristianos, que habían conservado la religión pura, no aceptaban la iglesia de Roma, hasta la época de la reforma de Martín Lutero. O si ustedes ven, hay una película de los valdenses en español e inglés, donde ellos fueron muertos por mantenerse leales a Dios. Así que en esta hay que agradecer a los valdenses, que ellos son los primeros traductores de la Biblia, pero no llegaron en el idioma originales, y tenían estos leales amigos de Dios y leales a Dios, mantenían la palabra y tenían buen testimonio. Estos fueron los 10 primeros siglos donde la iglesia asesinó a muchos cristianos, y en esa época también se ponían las vestiduras de San Benito, que era un sinónimo de castigo, ¿no es cierto? Pero también inicia la reforma de Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero. Los mártires cristianos son alabados por su leal conducta, porque se mantienen leales a Dios y a la Biblia, ¿no es cierto? Y muchos fieles pedían la segunda venida de Jesús, pero se les dije que tenían que esperar un poco más. Ahora, esto no tiene nada que ver con que los muertos están en el cielo, porque ellos, es una visión donde él ve que están pidiendo, ¿no es cierto?, los que venga Jesús, y entonces le dan vestiduras y los mandan a descansar un poco más. El sexto sello es abierto, y el Juan ve el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo como la higuera deja caer sus higos. Eh, el cielo se desvanece como un pergamino, y toda una isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, las peñas, los montes, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y esconderos del rostro
y aquel que está sentado sobre el trono. Esta época abarca la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. El gran terremoto fue el terremoto de 1755 que sucedió el 1 de noviembre y se sintió a todo el mundo, destruyó grandes ciudades en Europa y fue uno de los grandes terremotos que ha tenido la Tierra. No ha habido otro terremoto que pueda superar al del 1 de noviembre de 1755. El día oscuro, que cuando el sol no alumbró, fue el 19 de mayo de 1798 y estaba cerca de terminarse los 1260 años que había dicho Daniel, donde el Papa fue el representante de la Iglesia Católica, fue desterrado en 1798, el mismo año del terremoto, por Napoleón Bonaparte, donde lo mandó al exilio, porque el Papa se había convertido en el hombre más poderoso de toda Europa y no había nadie que podía dominarlo, pero Napoleón Bonaparte manda al general Bartier, quien lo apresa al Papa y lo exilia, y fue eso una gran conmoción, como decía el sexto sello. Nadie podía imaginarse que el Papa, que tenía un ejército, ahora era exiliado por un emperador como Napoleón Bonaparte. Esa misma noche, el 19 de mayo de 1798, la luna se convierte en roja y no fue un eclipse solar ni lunar, ambos fueron acontecimientos sobrenaturales de los cuales tenemos nosotros pruebas, ¿no es cierto?, de que eso sucedió. Luego, el 13 de noviembre de 1833, dice, las estrellas fugaces pasan sobre la Tierra como Jesús lo dijo en Mateo 24. Durante cerca de 9 horas las estrellas fugaces pasaron sobre la tierra y se dio el cumplimiento de esta profecía, ¿no es cierto? Así que el cielo se abrirá cuando Jesús aparezca y producirá que las islas y montañas fueran movidas de su lugar. Entonces los ricos y los grandes harán reclamaciones. Eso quiere decir que esto va a terminar hasta la venida de Jesús. O sea, estas son señales de la venida de Jesús que sucedió el 13 de noviembre de 1833. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros ampliemos? La lección de los menores especifica solamente que Juan está ante el trono de Dios donde está sentado 24 ancianos y ven un sello, pero no, la lección no explica qué significa cada sello. Así que nosotros podemos utilizarla, el cuadro de los caballos. Tenemos materiales que ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto? El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, las almas que están con túnicas blancas y el terremoto y realmente el sol y la luna y las estrellas fugaces, ¿no? Porque es importante porque no vamos a tener otra lección que especifica explícitamente lo que quiere decir esta lección. Es importante que nuestros niños puedan comprender, ¿cierto? Las profecías también fueron hechas para los niños y adolescentes. Así que ellos pueden comprender, ¿no es cierto? Si ustedes juntan las cartas y juntan con los sellos, o sea, la iglesia, tenemos el título, le podemos poner, la primera iglesia, podemos tener la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Ponemos un caballo blanco. Luego, como método podemos tener la iglesia de Esmirna, podemos tener el segundo sello, un caballo rojo. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, un caballo negro, ¿no es cierto? De los caballos ustedes lo pueden imprimir y colorearlo. El cuarto sello es un caballo amarillo que representa la iglesia de Tiatira. El quinto sello, pues un altar de oración como el que estaba en el santuario y algunas personas con túnicas blancas. Y el sexto sello, pueden poner ustedes el sol, la luna y las estrellas, y porque eso representa la iglesia de Tiatira y la iglesia de la Odisea, hasta que va a terminar hasta la venida de Jesús. Ahora, esto es bien importante porque son sucesos históricos que han acontecido. Juan vio lo que él escribió, pero Juan no entendió todo.
porque él no sabía, él sabía el nombre de las iglesias quien había escrito, pero no vio el trasfondo histórico. O sea, que después de la muerte de Juan empiezan los acontecimientos hasta nuestros días. Y eso hay que entender que hay profecías que los mismos profetas a veces no entendían. Juan no entendió todo, pero por lo menos él dejó eso escrito porque en el futuro las personas que estudian la Biblia, hacen las investigaciones, demuestran que esto era algo así. Y los acontecimientos que acontecieron fueron realmente reales, son pruebas de fe. Nunca nadie pensó que el Papa iba a ser el líder religioso que gobernaba en toda Europa. Realmente fue derrotado, ¿no es cierto? Cuando el general Berthier entra, mandado por Napoleón Bonaparte, y es desterrado en el exilio y sufre una gran herida. Pero en el Apocalipsis también dice que esa herida se va a sanar. Y hoy día vemos que el Papa tiene la misma autoridad que ahora reyes y presidentes van a encontrarse con él. Una lección que nuestros niños deben conocer, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer que muy pocas veces ellos comprenden los temas proféticos, pero esperamos que ustedes con mucha creatividad, usen ilustraciones apropiadas, ¿no es cierto? Para que ellos lleven un concepto de lo que realmente es la iglesia. En la iglesia tuvo 7 etapas muy importantes, las 7 iglesias del Apocalipsis, y nosotros podemos realmente representarlas, explicarla, ¿no es cierto? El proceso. Así que desde la lección 11 se recomienda que ustedes traten de enseñar las profecías como Dios espera. Recuerden que las profecías también pueden ser entendidas por los niños y los adolescentes, siempre, pero necesitan ser ilustradas. Todas las profecías que hay en la Biblia tienen ilustraciones. Nabucodonosor soñó una imagen, una piedra, soñó con animales, y ahora nosotros estamos soñando, en el Apocalipsis habla de caballos. Así que nosotros podemos realmente comprender y aceptar el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana. Nos vemos y hasta la próxima semana en el próximo video.